Al sur de Navarra, las aguas del caudaloso río Ebro fluyen hoy junto a Tudela, con la misma fuerza con la que ha fluido la historia en estas tierras a lo largo de los siglos. Y es que Tudela es un enclave histórico en el que convivieron musulmanes, judíos y cristianos durante casi 400 años. Y parte de esa historia está escrita en los muros de esta catedral, Santa María de Tudela, la catedral más antigua de Euskal Herria. Una majestuosa construcción de casi 4.000 metros cuadrados, tan grande e impactante como desconocida entre los vascos. Por eso muchos la llaman la Catedral Olvidada. Pero no se olvidan de ella ni los tudelanos ni algunos pamplonicas como la periodista Elena Resano. Yo soy de Pamplona, pero mis raíces vienen de aquí, de la Ribera Navarra. Yo he venido aquí a Tudela muchos domingos de mi infancia los he pasado aquí. Mi padre es de Falces y mi madre es de aquí, de Tudela. De hecho, ella se llama Ana Mari, como la santa de esta ciudad, como Santa Ana. De hecho, esta es la parte trasera de esa capilla de Santa Ana de la Catedral de Tudela, una de las capillas más bonitas de esta iglesia, de esta catedral. Luego veremos la capilla de Santa Ana en todo su esplendor. Pero antes, recuerden que Elena Resano Lizaldre, pamplonica de origen tudelano, es uno de los rostros más populares de los informativos. Pero no olvida sus orígenes en Pamplona Televisión. Y ya que hablamos de orígenes, sepan que originalmente, en el mismo lugar donde hoy se alza la Catedral de Tudela, había una mezquita. Fue muy sorprendente porque bajo este pavimento salieron los restos de la mezquita mayor de Tudela. Sí. Que es la mezquita situada más al norte de todo el Islam antiguo. Y que estaba justo aquí. Sí. Los musulmanes fueron expulsados de Tudela en el año 1119 y la vieja mezquita fue reutilizada como iglesia cristiana durante más de medio siglo, hasta que al fin derribaron la mezquita para construir sobre ella la actual catedral. Y en su interior y en los alrededores enterraron durante siglos a muchos cristianos. La clase noble y eclesiástica se entierra dentro, pero la gente normal se entierra aquí fuera. Entonces, o sea, que aquí encontraron tumbas. Están las tumbas de, pues entre el siglo XII, que es cuando se construye la catedral, hasta el siglo XVI, cuando se permite entonces enterrar dentro. Y también, entre esa amalgama de enterramientos, fue cuando aparecieron también los restos de las cimentaciones del muro perimetral, del patio de la mezquita, y también la base del alminar, que la podemos ver ahí delante, marcada en unas líneas que en tiempos eran de latón, pero que ahora han desaparecido. Estas son las líneas que marcan el punto exacto en el que se levantaba la torre de la mezquita, hace casi 1000 años. Pero a pesar de todo el tiempo transcurrido, las líneas no son el único resto del viejo templo musulmán, como veremos enseguida. Justamente en esta línea nos vendría una de las esquinas del alminar. O sea, este recuadro era donde estaba aquí la torre, sí, de la llamada a la oración. Sí, son 5 metros de lado, una base cuadrada. Y estaríamos hablando de una torre, pues como una pequeña torre en la iglesia románica, una altura así, pues unos 20 metros. Como algo excepcional, también tenemos conservado, ¿ves esos elementos que están soportando el ala del tejado? Sí. Esos son modillones, que pertenecieron también a todas las cornisas del edificio de la mezquita y que se van reutilizando, conforme se va desmontando la mezquita, se van reutilizando en el tejado de la parte más antigua de la catedral. A veces se olvida que las catedrales vascas no están solo en las capitales de los territorios o provincias o regiones. La Catedral de Tudela es el mejor ejemplo de una catedral que está fuera de ruta y que a veces queda olvidada. Sin embargo, nunca debiera de ser así. La Catedral de Tudela es la más antigua de todas ellas, por lo menos en cuanto a su arquitectura viva, la arquitectura que todavía hoy podemos experimentar y tocar con nuestras manos. Es una catedral de origen románico y sus portadas todavía lo demuestran así, pero es que además es una catedral que está montada sobre la antigua mezquita islámica del siglo IX, cuyos muros y restos afloran todavía en la zona del claustro y en la parte inferior de los muros. Catedral la más antigua, es además una de las catedrales más bellas. A lo largo de los siglos ha ido acumulando en capillas como la de Santa Ana extraordinarios escenarios barrocos, capillas del ábside que reúnen muestras de pintura, retablos, escultura, rejerías, todo ello extraordinariamente valioso. La Catedral de Tudela es posiblemente la más bella de las catedrales vascas. Caminando por el callejón roso de Tudela, Elena Resano se topa con la puerta oeste del templo,
la puerta más importante de la catedral y quizá la más impresionante de todo el tardorrománico europeo. Bueno, estamos en la puerta, una de las puertas de entrada de la catedral, la entrada de la puerta del juicio final, y en su momento debió de ser muy espectacular. Le llamaban la puerta pintada porque todas las escenas estaban pintadas, estaban policromadas, y en aquel momento que no había televisión, no había ninguna forma de entretenerse, la gente venía aquí a contemplar todas estas escenas, supongo que con colores muy vivos en aquel momento. Yo sí que recuerdo que cuando venía de pequeña de la mano de mi padre con 3 añitos lo veía, y a mí espectacular, espectacular no me parecía, más bien me daba miedo porque hay dragones, hay diablos, y no entendía muy bien todo lo que representaba esto. Lo que esta puerta representa a través de las 122 figuras que la decoran es nada menos que el juicio final. En la mitad izquierda, los muertos salen de sus tumbas llamados por los ángeles. Y en la mitad derecha vemos los castigos del infierno y las muchas torturas que sufrirán los condenados. Pero el más indicado para hablar de esta puerta es el prestigioso historiador tudelano Javier Suescun. Hombre, Hola. Javier Suescun, justo el hombre Elena, que qué mal. necesito Muy para bien. que me explique un poco esto. Estaba contando que llevo años viendo esta portada y siempre con cierto temor porque no acabas de entender muy bien las representaciones. Seguro que tú me lo puedes explicar. Bueno, son todas representaciones de pecados, como la mujer lujuriosa y 2 animales que les están comiendo los pechos. Por ejemplo, los mentirosos es una lengua de fuego que está mordiendo las lenguas a su vez de 2 gente que miente. Los borrachos están a su derecha con 2 diablos que le están Sí. permanentemente echando vino. El sodomita que está encima. Hay un diablo que le está golpeando las nalgas y mientras quema las prendas partes con las lenguas de fuego. Y después arriba pues hay una serie de personajes que pueden ser comerciantes injustos, gente que usurera. Todas estas figuras tenían una función didáctica, porque el pueblo llano del medievo era completamente analfabeto y solo de una forma gráfica y visual podía comprender los peligros del pecado. Pero tan impresionante como esta puerta exterior es el interior de la catedral, que además guarda varios momentos inolvidables en la vida de Elena. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Ahí está el altar mayor, ¿no? Sí, Un poquito ahí está más el altar adelante. mayor. Bueno, y aquí está la capilla de Santa Ana. que es- Yo aquí hice la primera comunión. Hiciste la primera comunión, sí. Aquí en el 81, el 1 de mayo del 81. Yo tenía 7 añitos. Me adelantaron la comunión porque mis abuelos vivían aquí en Tudela y eran ya muy mayores y a mi madre le daba un poco de miedo que no llegasen a la mía. Bueno, ya Y la sabes, hice con ¿no? mi Pues hermana. ¿Pasamos dentro? Pasamos dentro. Que me apetece verla. Sí, mira, pues si Jo, te yo fijas... la sensación que tenía, claro, es que era enorme, pero tenía No, solo 7 bueno, añitos, no. claro. Cuando eres pequeña la recuerdas súper grande y es bastante más recogidita de lo que recordaba. Pero bueno, tiene cerca de 30 metros de altura. La capilla está construida entre 1713 y 1725 y es el añadido más importante que recibe la catedral. Se hace la capilla con la voluntad de ser la más ostentosa de la que haya por estos lugares. Hombre, ¿eh? es que es para la patrona, Es para la es para el patrona. orgullo de los tudelanos Y esta. esto lo puedes percibir muy bien si te pasas y te colocas en el centro ¿Aquí? físico de la capilla y miras hacia arriba, que es donde se ve todo el juego concéntrico de... ¿Y estaba pensado esto así? Sí, es más, yo me atrevería a decirte que si uniéramos las puntas de las estrellas y tomáramos la referencia de las distancias que existen en el zócalo, nos darían los vuelos de las cornisas y posiblemente la planta central de la linterna final. O sea que la clave matemática de la capilla posiblemente está en el suelo. Eso no lo ¿Eh? sabía, Javier. Yo todo Mira, esto cuando ¿ves? hice la comunión con 7 años no tenía Pues- ni idea ni estaba pensando en eso. Tan imponente como la capilla de Santa Ana es el retablo mayor de la catedral, compuesto por casi 40 paneles de más de 2 metros de altura cada uno. Un retablo del siglo XV que, por supuesto, está en el altar mayor de la catedral. Llegamos al altar mayor. Aquí se casaron mis abuelos, Rufino y Catalina, aquí frente a este retablo. Acercándonos al altar, podemos ver en el centro la presencia de 2 rostros peculiares. No son santos ni personajes de la Biblia. Son nada menos que los 2 pintores que hicieron este retablo, Pedro Díaz de Oviedo y Diego del Águila, que tuvieron la poca modestia de incluir sus autorretratos en un lugar muy destacado,
justo entre los 12 símbolos de los 12 apóstoles. La historia de Navarra está presente también en los muros interiores de la catedral. Y es que al parecer, algunas de sus paredes pudieron pertenecer a la sinagoga judía que había en Tudela. Pero el dato más curioso del judaísmo en Navarra tiene que ver con una manta. Hombre, Juanjo, te Pues encuentro hola. otra vez aquí. ¿Qué tal? Bien. Me vienes fenomenal porque estaba pensando, hay una cosa muy curiosa y es que la expresión tirar de la manta, que ahora más que nunca está de moda o está más de actualidad con lo de tirar de la manta, es una expresión que empezó aquí, en Tudela. Sí, la manta realmente era un lienzo donde se colocaron una gran cantidad de nombres y la expresión naturalmente viene como sacar los trapos sucios. Tiramos de la manta, descubrimos lo sucio que tienes dentro. Además, precisamente aquí dentro hay una reconstrucción donde podemos ver un Venga, poco vamos a todos verlo, esos sí, nombres. perfecto. Ah, está aquí. Esta no es la original, esta es la es una reproducción. reproducción. La original ya desapareció en el siglo XVIII. No sé si se la comería la polilla o qué pasaría con ella. Y aquí van apuntando los nombres, ¿no? Aquí se apuntaron todos los nombres de las 160 familias judías que se convirtieron. Entonces, la manta no se hizo inmediatamente en el momento de la conversión, fue algo muy posterior, cuando empezó a valorarse lo que es la limpieza de la sangre, la pureza de la sangre. El que era cristiano viejo dijo: oye, yo soy de Tudela de toda la vida, estos han sido judíos o han sido moriscos, y entonces querían hacer valer su antiguo apellido, su rancio abolengo. Entonces, por eso, sobre 1610 fue cuando apareció la manta, y debía de ser realmente un agravio muy fuerte el que Que te tu nombre dijeran estuviese ahí. que estuviera ahí, o sobre todo que te lo increparan. Entonces hay un curioso pleito en que una tal Inés de Erasum se querella contra una vecina de Tudela, en que ella le increpó que es que tu padre estaba en la manta, su apellido, y llegaron a juicio, porque tal era la afrenta, que incluso el juez, naturalmente, la manta había desaparecido, pero eso se guardaba en papeles inescritos, entonces dijo: no está en la manta, por lo tanto le puso una multa de 2 reales de plata y una tremenda reprimenda a la que le había hecho la afrenta. Pero físicamente sí que estuvo expuesta en algún momento, ¿no? ¿Dónde Sí, estaba? encima de la capilla del Cristo, en la nave central de la catedral. Y por eso tirar de la manta tiene el significado de: vamos a tirar de la manta y sacaremos todo lo sucio que tienes tú. Entonces, un poco eso, destapar, sacar la suciedad al descubierto. Los nombres de la manta nos recuerdan que la convivencia entre religiones casi nunca ha sido fácil y que muchas veces los muros de nuestros edificios favoritos están impregnados de sangre y de odio. Incluso en un lugar tan pacífico como el majestuoso claustro románico de la Catedral de Tudela. A todos nos ocurre que en los claustros encontramos esa paz, ese, no sé, saber estar aquí simplemente escuchando el silencio, algún pájaro que pasa. Y aquí, en este entorno, te ayuda un poco a reflexionar lo que suponen todas estas piedras, 1000 años de antigüedad, que han visto cómo efectivamente hace 1000 años aquí en Tudela hubo tiempos muy difíciles de comunidades diferentes que pensaban de forma diferente, que tenían otras ideologías, otras creencias, que tuvieron que entenderse, convertirse, no siempre de la forma más fácil. Y eso nos recuerda mucho a lo que contamos a diario en los informativos, ¿no? Esas peleas, ese no saber convivir, se repite 1000 años después y ocurría aquí, en Tudela, en esta catedral. Así es Santa María de Tudela, un lugar lleno de historia, de dolor y de muerte, pero también de belleza y majestuosidad. La catedral más antigua de Euskal Herria, un lugar único y escenario íntimo de la infancia de Elena Resano. Ya habéis visto por qué esta Catedral de Santa María de Tudela es mi edificio favorito, porque me trae muchos recuerdos de mi infancia y además por todo lo que supone este edificio con más de 1000 años de antigüedad. Espero que a partir de ahora esta Catedral de Santa María de Tudela sea también vuestro edificio favorito.